Una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Gloria damos al Señor y alzamos nuestras manos a los cielos, mis hermanos. Todos alcemos nuestras manos a los cielos en gratitud al Señor porque nos ha dado la oportunidad este día, esta hora, esta noche. Y no sé en qué tiempo usted está en este momento que está escuchando este video, pero les damos gracias al Señor por este precioso momento, porque el Señor así le ha placido tenernos hasta el día de hoy con vida para honrarlo y glorificarlo a Él. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por este culto que estamos llevando a través de este medio de comunicación. Gracias, mi Dios. Bendecido sea el nombre del Señor y la paz de Cristo hacia todos mis hermanos que están en este momento escuchando y dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Usted, mi amigo, que por primera vez está aquí atendiendo esto, yo lo invito a que se suscriba. Le invito a que dé clic en la campanita para que usted pueda recibir y estar atento a todos los videos que se está cada semana subiendo a la página, aquí este canal de YouTube. Y usted sea partícipe también de las buenas nuevas de salvación compartida a través de este medio, gracias a la palabra del Señor y el ministerio Nuevo Pacto de la Resurrección, que está siendo guiada por el Espíritu Santo para compartir la palabra del Señor a todo mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este amor tan inmenso que tienes hacia nosotros, por tu misericordia tan grande. Gracias, gracias, Señor. Y en este momento vamos a continuar, Padre amado, con lo que tú así te ha placido. Que nosotros, la iglesia, sepamos que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? ¿Y qué es este misterio de la reconciliación? Como habíamos hablado anteriormente, la reconciliación es dejar atrás el rencor, la pelea que teníamos y volver a la amistad que teníamos. Volver a la amistad que teníamos. Quitar lo que nos separaba para volver otra vez a ser los amigos que antes éramos. Y eso es lo que el Señor quiere, que el mundo se reconcilie con Dios y nosotros estemos siempre reconciliados con Él. Ya que el pecado hizo y hace la separación de Dios con el hombre, pero la reconciliación es la que el Señor quiere que haya en el hombre hacia con Dios. Y vamos a leer el pasaje bíblico que nos va a enseñar cuál es este ministerio que la iglesia tiene que cumplir y muchos no lo hemos cumplido tal cual como es. Dice el versículo 17 de 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer del 17 hasta el 20. Usted puede ver en su Biblia o también aquí en la pantalla que están estos versículos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Vea clarito que cuando vino Cristo, ¿vino qué? A reconciliar al mundo con Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. Esta palabra, las buenas nuevas de salvación, es la palabra de la reconciliación, porque con esta palabra es la que el Señor nos está reconciliando a todos.
Por eso que nosotros hemos visto todo lo que Dios nos ha estado enseñando durante todo este tiempo de pandemia. Su palabra. Su palabra. Gracias a su palabra la iglesia tiene que vivir unida. Su palabra es lo que nos hace vivir unidos. Dice el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aleluya. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. El versículo 18 nos dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Para los que no saben que tenemos un trabajo, Dios ya nos ha dado un trabajo a todos. Tenemos un ministerio que cumplir aquí en la tierra. Usted, mi hermano que me está escuchando, usted tiene un ministerio. Si no lo sabía, hoy lo está sabiendo. Tienes un ministerio, tienes un trabajo que cumplir en este periodo, en esta dispensación, en esta sexta dispensación, el de la gracia. Nosotros somos los encargados en esta dispensación de trabajar reconciliando al mundo con Dios. Ese es nuestro trabajo aquí en la tierra. Es nuestro ministerio. Dice la palabra del Señor en el versículo 20. Nos dice que somos embajadores de Cristo. ¿Qué se entiende por embajador? Embajador es una persona enviada por el presidente, por un jefe, por una persona que está en la parte mayor de un mandato. Y si esa persona no puede ir, por decir, del país, el presidente no puede ir a otro país, ahí es donde el embajador se encarga de llevar el comunicado, el anuncio que el presidente quiere que se sepa. El embajador no habla las cosas por su cuenta. El embajador va a llevar el mensaje que el presidente le da. Y él habla dependiendo lo que quiere que el presidente sepa. Eso es lo que nos está diciendo en el día de hoy el Señor, que ustedes hablan lo que yo les doy. Nosotros estamos encargados de hablar lo que el Señor quiere que el mundo sepa. Nosotros no podemos, por eso dice la palabra del Señor, que nosotros no podemos ni quitar, ni aumentar, ni nada de esto, porque nosotros no somos quienes para hablar por nuestra cuenta. Dice la palabra del Señor que nosotros no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Nosotros no podemos hablar por nuestra propia cuenta sobre lo que Dios quiere en esta tierra, con el mundo. Nosotros tenemos que hablar esta palabra de la reconciliación, porque dice que nos dio la palabra de la reconciliación. Somos embajadores, y como somos embajadores nos dio, dice la palabra del Señor, que nos dio la palabra de la reconciliación. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos esta palabra al mundo. Entonces somos embajadores, somos encargados de llevar la palabra, porque nosotros tenemos un trabajo que es la reconciliación. Amén. Gloria sea al Señor. En el nombre de Jesús sean claras estas verdades. Y esto empezó desde el principio. Esto empezó desde antes que Dios ha querido que el mundo se reconcilie con Dios. Porque la relación de Dios con el hombre está rota, fue quebrada, fue hecho trizas, y por ello desde el principio en la ley de los sacrificios debían tener por objeto no solo el perdón de los pecados de los transgresores, sino también la reconciliación. No solo era de hacer los sacrificios y matar un cordero, sino que es la reconciliación ¿con qué? Con el perdón del pecado. En Levíticos 9:7 usted verá ahí, dice, y dijo Moisés a Aarón, Levíticos 9:7, y dijo Moisés a Aarón,
acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Si se da cuenta, desde antes ya el Señor ha estado comunicando al pueblo sobre la reconciliación, y Jesús no vino a condenar, vino a salvar al hombre, como lo dice Juan 3:17. Lucas 19:10 dice que vino a reconciliar a muchos con Dios. Jesús vino a reconciliar a muchos con Dios. Hoy existen muchos predicadores que solo muestran a Jesús que reprocha, enseñan un Jesús que encara, enseñan un Jesús que condena el pecado, lo cual es cierto, pero se olvidan presentar también al Jesús que principalmente restaura la comunión y restablece los vínculos del pecador con su hacedor, así como lo dice Juan 5:24 y Hechos 3:19. Todo está escrito. Todo lo que se hable, sea porque escrito está. Amén. Entonces vamos a profundizar primero. Vamos a entrar, antes de entrar de lleno, primero como el Señor a mí me ha enseñado. Profundiza, escudriña, ándate a lo medular para poder entender y no dejar huecos, no dejar vacíos. Porque eso es lo que hace el enemigo. Espera que haya vacío, haya huecos para él poder confundir. Porque esa es la estrategia de él, ese es su método. Él es experto en confundir las mentes, en cambiar la verdad en mentiras. Vamos a hablar de Pablo y los hermanos de Corintios. Un ejemplo vamos a ver de qué hizo Pablo con los hermanos de Corintios. Mire, hoy en el mundo las iglesias tienen muchas falencias. Hay indisciplinas, hay discusiones entre los hermanos, hay rivalidades, hay falta de perdón, hay falta de compasión, falta de misericordia entre hermanos. No hay unidad entre los hermanos. Hoy en día pasa eso. El diablo se goza, el diablo salta de alegría de ver una iglesia que está perdiendo el tiempo y su trabajo no lo está haciendo. Entonces muchos pedimos, paga Señor, dame, pero si ni siquiera trabajas, ni siquiera estás cumpliendo con tu ministerio aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estás distraído en otras cosas, en discusiones, en peleas que según tú no pasa nada vivir con esa vida, pero no es así. Y todo eso que pasa en la iglesia el día de hoy pasó antes en la iglesia primitiva. Sí, y por eso voy a tomar el ejemplo de Pablo con los hermanos de Corintios. ¿Qué iglesia más compleja y complicada fue la de Corinto? Es francamente admirable cómo Pablo tuvo la paciencia al enterarse de que lo que allí sucedía con esta iglesia de los Corintios. Usted puede eso verlo en el libro de los Corintios, cuando Pablo con mucha paciencia tocó ayudar a aquellos hermanos de la iglesia de los Corintios, porque vivían una vida tan indisciplinada, vivían en pecados escandalosos, vivían en escándalos, vivían en divisiones y en carnalidades. Usted dirá, hoy esta iglesia es la más pecadora, y sin caer en cuenta que la iglesia de los Corintios, donde Pablo ministraba, había todo esto en esa congregación, la misma que él formó, la misma iglesia que él formó con viajes misioneros.
y entregó ahí su amor fraternal, su amor pastoral y paciencia ministerial. Se vio claramente reflejada en sus 2 cartas, cómo él con tanta pasión enseñó a esta iglesia joven, pero desordenada. Iglesia que se dejó arrastrar por las carnalidades y pecados que el mundo secular le impuso algún momento, ¿no? En su corta existencia. Se dejaron llevar por las carnalidades del mundo. Pablo, como un verdadero padre en la fe de estos hermanos, los amonesta, los corrige según como está escrito en la Biblia, los exhorta, los anima, les dirige, los asesora. Es lo que hace el día de hoy un pastor: amonestar, corregir, exhortar, animar, dirigir, asesorar. Tener paciencia, porque si pasó eso con Pablo, no va a pasar esto en este caso conmigo como pastor en mi iglesia. Y todo esto Pablo lo hacía ¿para qué? Para que la iglesia pueda estar con Dios y sea unida, y sea una iglesia verdadera, la que Dios quiere que sea de verdad. Y es lo que hoy el Señor le dice: yo también quiero en mi iglesia que exista toda esta unidad y corrijan todas estas formas malas de hacer. Gloria sea al Señor. ¿Cómo Pablo trabajó y enseñó el ministerio de la reconciliación? Dice la palabra del Señor que Pablo asegura que Dios, Pablo, escuche, Pablo asegura que Dios le dio a él y a todos los predicadores el ministerio de la reconciliación. Esta reconciliación solo se debe a Cristo. Dios la otorga y la ofrece en manera gratuita, sin merecimiento humano. Eso es un gran y único regalo del Eterno para la humanidad, mi hermano. Este ministerio es un regalo que Dios nos da sin merecernos, sin hacer méritos ni nada. Dios nos da gratuitamente este ministerio. Como ya lo habíamos hablado antes, ¿qué quiere decir la reconciliación? Podemos nosotros, me fui para leer en el griego, ¿qué significa en el griego? ¿Cómo se escribe o qué quiere decir la reconciliación? Según el griego es katalaye, que significa intercambio o un cambio de una de las partes, una oferta de reconciliación, ¿sí? Ya lo habíamos hablado, sino que en el griego para ver cómo o qué dice en el griego, y eso quiere decir intercambio. Yo cambio ya mi actitud separatista por mi actitud ahora de unidad. Esa es la reconciliación. Cambia tu manera ya separatista. Si quieres vivir separado, dice el Señor que no, que tú tienes el ministerio estoy hablando con la iglesia de Dios. Tú tienes el ministerio de la reconciliación y tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que quitar la enemistad con tu amigo, volver a hacer las paces. Gracias a Dios que nos dio este ministerio de la reconciliación, nosotros ahora tenemos que enseñar al pecador a que se reconcilie también con Dios. Amén. Entonces Pablo ya nos indica, ya nos enseña y ya nos dice que nosotros todos tenemos, la iglesia lavada por la sangre de Cristo, tenemos este regalo de la reconciliación. Ahora, la iglesia de hoy y el ministerio de la reconciliación, vamos a ver entre dos, la iglesia de hoy y el ministerio de la reconciliación. La iglesia de este tiempo, como la hizo la antigua iglesia, debe llamar a la gente a la reconciliación. ¿Ok? La iglesia de hoy
la iglesia de este tiempo, como la hizo la iglesia, la antigua iglesia, debe llamar a la gente a la reconciliación, al arrepentimiento, a la restauración. Una iglesia que no cumple el ministerio de la reconciliación no tiene razón de ser. ¿De qué sirve si estamos sentados peleando o haciendo otras cosas si no hacemos nuestro trabajo? ¿Cómo vamos a recibir recompensa si no estamos haciendo nuestro trabajo? ¿Cómo vamos a pedir paga si no estamos haciendo nada? Todo obrero, dice, es digno de su salario. Y nosotros tenemos un trabajo que hacer. Y si no estamos predicando a la gente para que se reconcilie a Dios, no estamos cumpliendo, no estamos haciendo nada y se pierde este tiempo de la gracia y no hemos cumplido este periodo y volvemos a caer como cayeron los otros, que no cumplieron, no obedecieron y no hicieron lo que Dios a cada uno envió a hacer. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Dice la palabra del Señor: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Siendo enemigos fuimos reconciliados, y mucho más ahora, te dice el Señor, mi hermano. Si antes fuimos reconciliados siendo enemigos, ¿cómo no ahora, dice el Señor? Quiere que nosotros estemos más unidos con Él. Dice el versículo 11 de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todo está escrito, mi hermano. Si usted antes no conocía esta palabra de la reconciliación, hoy el Señor te está haciendo énfasis porque ya no quiere que vivas lejos de tu labor, separados de tu deber. El Señor quiere que ya el día de hoy comencemos a prepararnos en nuestro trabajo aquí en la tierra. Embajadores, tú, mi hermano, eres un embajador de Dios, de Cristo. Y como embajador tenemos la palabra de la reconciliación. ¿Por qué? Porque tenemos el trabajo de la reconciliación, tenemos un ministerio. Si usted no sabía, ya tenemos un ministerio. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20 dice: todo esto proviene de Dios, quien nos dio consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Gloria sea su nombre. Escrito está, mi hermano. Miren lo que dice el versículo 15 de 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por quiénes? Por aquellos que ya viven. O sea, los que ya vivimos. Nos dice que resucitó ya por nosotros. Gloria sea al Señor. Dios nos dice el día de hoy que no seamos egoístas y compartamos este ministerio. No seamos egoístas de quedarnos con la palabra de la reconciliación en la casa guardado. Dios no nos ha traído para guardar su palabra, esconder su palabra. No, Señor. No, mi amigo, y no, mi hermano. Dios nos llamó para compartir su palabra. Entonces, para eso nos hubiera dejado
en el mundo, porque en el mundo solo compartimos guerras, disensiones. Pero si nos trajo, es porque ya quiere que nosotros hagamos otra cosa diferente, mejor, algo de beneficio para el mundo. Si tú no compartes la palabra de la reconciliación, Dios nos dice, quien no comparte esta palabra es egoísta, porque no quiere que el mundo se salve, no quiere que el mundo se reconcilie con Dios. Si Dios ya me reconcilió por medio de Jesucristo, ¿por qué el resto también no hacemos lo posible para que también vuelva y se reconcilie con Dios? Veamos qué dice el versículo 16 de 2 de Corintios capítulo 5. Somos embajadores. Vuelvo a repetirlo. Somos embajadores. Eso está en el versículo 16, mi hermano. No se vaya a olvidar. Aleluya. En estos momentos yo ya le puedo tomar una lección. ¿Qué quiere decir embajador? Ya usted ya ahorita me puede decir, embajador es aquel que lleva el mensaje de parte de Dios. Nosotros tenemos que decirle a los demás que se reconcilie con Dios. Gloria sea al Señor. Desde el versículo 18 hasta el versículo 20, 5 veces se repite la palabra reconciliado con Dios. Entonces, nuestra labor, vuelvo y repito, es la mejor. Nuestra labor es la mejor que toda. ¿Por qué le digo esto? Porque cierto hermano comentaba una vez que se fue al médico y mientras estaba siendo atendido, le dijo al médico, ¿sí sabe que yo tengo el mejor trabajo, la mejor labor del mundo? Entonces el médico le dijo, yo también tengo la mejor labor del mundo. Le dice el hermano, sí, pero la labor que yo tengo sirve para todos y en todos. Para todos y en todo momento. En cambio, la labor que usted tiene solo sirve para pocas personas, las que la necesitan. Un ejemplo, si usted es cardiólogo, usted toda la vida, todos no necesitan de un cardiólogo. Entonces usted va a estar atendiendo solo a los que necesitan de un cardiólogo. Pero nosotros, los que tenemos el ministerio de la reconciliación, todos necesitan de la reconciliación con Dios. Ese trabajo, aleluya, 24/7 es activo. 24/7 es activo. Gloria sea al Señor. El médico se quedó asombrado. Bueno, si es así, es verdad. Pero nosotros no estamos cumpliendo con ese ministerio. El mejor de todos los ministerios aquí en la tierra. Hay millones de creyentes que asisten a una iglesia y necesitan ser reconciliados. Hay muchos que creen que cumplir con unas leyes, cumplir con unos dogmas, cumplir con unas reglas en la iglesia, ya están reconciliados, no están reconciliados, creen y ni saben qué es reconciliarse, no saben que no están reconciliados con Dios, porque el vivir religiosamente, eso no está reconciliado con Dios. Esas iglesias moralistas, esas iglesias legalistas, y se lo digo con nombre, todas las iglesias legalistas, todas las iglesias moralistas, no están viviendo una vida reconciliada con Dios, porque están viviendo de apariencias, están viviendo bajo leyes, están viviendo bajo obras de hombres, y les hacen creer que están bien delante de Dios. Los católicos creen lo mismo. Por hacer sus ritos, sus costumbres, creen que ya están bien con Dios.
Asimismo, como digo, muchas iglesias cristianas, legalistas, moralistas, están llevando el mismo patrón de una iglesia católica, que se dejan llevar solamente por costumbres y ya creen que están reconciliados con Dios. Y muchos ni siquiera saben que tienen que ser reconciliados con Dios. Por eso hay que hablarle a esta iglesia. Por eso nosotros que tenemos que decirle al mundo, a la iglesia, que se reconcilie con Dios. Muchos creen que con asistir a la iglesia y cumplir con las reglas de la iglesia ya están bien. Mi hermano, hoy te digo, escucha, mi hermano, no te dejes confundir, no te dejes engañar del enemigo, diciéndote que lo importante es que tú escuches la palabra, lo importante es que tú asistas de vez en cuando a la iglesia y no te pelees con tus hermanos, estés tranquilo con todo el mundo, ames a tus hermanos y ya es suficiente. Pero el que tú no estés llevando el ministerio de la reconciliación, mi hermano, eso es ya un pecado, porque tú no estás ayudando al ministerio de Jesucristo. Jesús vino aquí a la tierra, cumplió con su ministerio y nos dejó ese legado. No te llamó el Señor para que estés calentando sillas, calentando bancas. Te llamó para que te muevas. El mundo necesita reconciliarse con Dios. Todo lo que nosotros tenemos que enseñar, como dice el versículo 18, todo esto proviene de Dios. ¿Qué cosa? La salvación, la vida eterna, todo proviene de Dios, mi hermano. El ministerio de la reconciliación proviene de Dios. Y por medio del ministerio de la reconciliación, ¿qué es lo que hablamos? Salvación, vida eterna, mi hermano. No permitamos que el diablo se lleve más almas al infierno cuando nosotros tenemos ese gran ministerio de ayudar a la salvación. El versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, mi hermano. Ya olvídate de las cosas pasadas, ya es hora que nosotros actuemos diferente. Gloria sea al Señor. Y hasta aquí vamos a llegar por la misericordia del Señor. Y si Dios lo permite, vamos a seguir profundizando esto. Vamos a desmenuzar toda esta palabra de la reconciliación para tener base, para estar totalmente convencido de que lo que Dios nos dice en su palabra, que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, lo hagamos con amor, con ahínco, convencidos de que así es, y levantarnos y decir: yo quiero cumplir. No lo he estado haciendo, pero ahora sí lo quiero hacer. Enséñame, Señor, cómo hacerlo. Gloria sea al Señor. Gracias damos al Señor por la oportunidad, por el tiempo, por la bendición, por la paciencia, por la misericordia que tiene por cada uno de nosotros, por enseñarnos, por darnos la oportunidad de trabajar y ser alguien aquí en este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos que nos vamos a levantar a cumplir este ministerio. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por las herramientas que nos vas a dar. Gracias por las enseñanzas que nos vas a compartir para poder entender y poder darle al mundo, y el mundo puede entender el por qué nosotros insistimos tanto en que el mundo se reconcilie con Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor y tu palabra. Y si tú lo permites, Señor, estaremos
el próximo domingo compartiendo esta bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.